Buenos días, mi nombre es Miguel David Río Fernández, estudiante del segundo semestre de Comunicación Social de la Universidad Fermín Toro. En este día les voy a exponer sobre el caudillismo en Venezuela para la Cátedra de Historia Contemporánea de Venezuela. El caudillismo en Venezuela fue un periodo político, social, incluso económico, que se vivió en el siglo XIX. El caudillismo en Venezuela fue marcado por ideologías políticas de diversas personas que fueron caracterizadas o determinadas como caudillos. Personas que intentaron con su ideología política, con su ideal, lograr convencer a un pueblo y así obtener bienes para ellos y supuestamente bienes para la nación. Durante el caudillismo en Venezuela en el siglo XIX se manifestaron varios tipos de caudillos. Podemos poner, por ejemplo, el que se manifestó de Boves a Bolívar, o también el de Páez a Juan Vicente Gómez. Estos caudillos fueron enmarcados por diferentes ideales políticos en varios procesos que vivió la nación, como el proceso de independencia, el proceso de la Gran Colombia y de allí en adelante, ¿verdad? En Venezuela existieron varios tipos de caudillos. Tenemos el primero, que es el caudillo romántico, que fue un caudillo que tal vez fue tomado de la mejor manera. Era un caudillo noble que buscaba los ideales del pueblo, que buscaba satisfacer las necesidades de la nación y cumplir las palabras por las cuales ellos habían prometido entrar al poder. También tenemos el caudillo independentista, que fue el que se vivió entre 1810 a 1824, donde el país se subsiste en lo que es la parte o la guerra de la independencia, donde se logra la total independencia de nuestra nación. También podemos vivir procesos políticos y económicos durante todo ese tiempo. También tenemos el caudillo popular, que fue el que se manifestó durante el proceso de Boves e incluso en Juan Vicente Gómez. Fueron procesos manifestados o caracterizados por reyertas, por manifestaciones públicas, por muchos golpes hacia lo que era el poder que estaba en ese momento. Fue un caudillo mayormente subsistado en el pueblo, en las personas que el poder en ese caudillo estaba en la parte popular, que era el pueblo. También tenemos los caudillos políticos, que eran caudillos entre comillas más centrados hacia las ideologías políticas, que con su ideología intentaban proponer cosas al pueblo, convencer de cosas supuestamente democráticas para que ellos accedieran a darle el poder a ese caudillo que intentaba obtener. Por último también tenemos el caudillo intelectual, que fue el caudillo donde se caracterizó mucho la parte de Antonio Guzmán Blanco, un caudillo lleno de mucho gobierno mental, ¿verdad? De mucha, como se le podría decir, palabrería, de mucho discurso que intentó convencer al pueblo mediante el uso del intelecto. Antonio Guzmán Blanco fue uno de los principales exponentes de este caudillo. Como sabemos, Antonio Guzmán Blanco fue una persona muy intelectual que se encargó de proponer mediante su discurso, ¿verdad?, convencer al pueblo y lograr que el pueblo le accediera a darle el poder a Antonio Guzmán Blanco. Varias características que podemos ver en todo el proceso del caudillismo en Venezuela era que todo emanaba de la voluntad del caudillo, ¿verdad? El caudillo proponía, él decía qué se quería hacer, cómo lo quería hacer, ¿verdad? Y si así era la voluntad del caudillo, lo que en su corazón, lo que en su deseo estaba hacer, eso era lo que se hacía. Las personas que supuestamente estaban para apoyar al caudillo, como lo son los ministros y parlamentarios, eran totalmente desviados a una opinión secundaria. Esto lo podemos observar durante el periodo de gobierno de José Tadeo Monagas, donde él, mediante una opresión o una dictadura, cambió todo lo que era la constitución de la nación, intentó mover, ¿verdad?, muchos procesos, muchos pasos que habían dado los caudillos o personas anteriores a él en el poder. Igualmente lo vemos durante Juan Vicente Gómez, que fue una persona caracterizada por ser un dictador. Otra de las características más resaltantes es que los caudillos eran personas arbitrarias e autoritarias, es decir, personas que solamente creían o confiaban en su voluntad, en lo que ellos querían hacer, ¿verdad? Manifestaban plenamente y duramente su deseo de lograr lo que ellos planeaban, lo que ellos planteaban. Esta es una de las características más importantes, que es que los caudillos tomaron cada uno el poder a la fuerza, ¿verdad?, mediante golpes de Estado, mediante intervenciones e incluso asesinatos estratégicos para lograr llegar a un bien común que era el poder de la nación. Fueron personas vencidas por la avaricia, personas que lograron mediante sus deseos de poder acceder al poder. Eran personas ávaras que mientras más poder tenían, más poder
querían, personas que intentaron, mediante intentonas de poder grandes, obtener más poder, más bienes comunes y más oportunidades de tener más provecho y sacarle mayor provecho al país y no precisamente para bien. Podemos llegar a la conclusión de que en Venezuela durante todo este proceso fue marcado un retroceso político, los bienes culturales, las cosas, el interés político de nuestra nación fue cambiado totalmente a un interés personal por quien estaba en el poder. Otra de las cosas más importantes que debemos saber como consecuencia de todo este proceso de caudillismo que vivió nuestra nación es que comenzó una adulación hacia quien estaba en el poder. El caudillo no demandaba solamente respeto como presidente, sino que en sus intentos de asumir más poder y su avaricia por querer más poder, se convirtió en una persona que buscaba adulación o un intento de ser algún tipo de Dios. Todo esto fue enmarcado en lo que es el caudillismo en Venezuela. Todo este proceso fue marcado por retrocesos políticos que, aunque durante todo esto se vivieron grandes cosas en nuestro país, también fue marcada un retroceso político de gran importancia que hasta hoy vivimos. Esto fue todo, muchas gracias, espero les guste, bendiciones.